Allá por 1901, Landsteiner demostró, entre las personas que trabajaban con él, que los individuos podían ser divididos en tres grupos, ahora llamados A, B y 0, sobre la base de que sus glóbulos rojos fueran aglutinados en grumos o no cuando se los mezclaba con los sueros separados o el plasma de otros individuos. Bien, pronto se encontró un cuarto grupo, el que hoy conocemos como AB, y de esta manera se completó el descubrimiento del primer sistema de grupo sanguíneo, que es el ABO. Y este fue el origen del término grupo sanguíneo. Un grupo sanguíneo podría definirse como un carácter de la superficie de los glóbulos rojos que ha sido heredado y que es detectado por un halo anticuerpo específico. Ahora bien, ¿los grupos sanguíneos tienen que estar presentes en los glóbulos rojos? Bueno, ese es el significado habitual, aunque los antígenos específicos de las plaquetas y los neutrófilos también pueden ser llamados grupos sanguíneos. En la inmunohematología, cuando hablemos de grupos sanguíneos, solo se estará considerando a los antígenos de superficie eritrocitarios, a no ser que explicitemos otra cosa. Los grupos sanguíneos no tienen que ser específicos del glóbulo rojo, ni incluso específicos de células de la sangre, dado que la mayoría son también detectados en otros tipos de células no sanguíneas, y por lo tanto muchos en realidad son considerados antígenos histosanguíneos. Como mencionamos en la definición de grupos sanguíneos, estos tienen que ser detectados por un anticuerpo específico. Todos los otros polimorfismos sospechosos de estar presentes en la superficie eritrocitaria, pero solo detectados por otros medios, tales como la secuenciación del ADN, no son grupos sanguíneos. Además, los anticuerpos que los detecten deben ser haloanticuerpos, lo que lleva implícito el concepto que algunas personas carecen de ese grupo sanguíneo. Los polimorfismos de los grupos sanguíneos pueden ser tan fundamentales como el que representa la simple presencia o ausencia de toda una macromolécula antigénica, como por ejemplo el polipéptido RH, o pueden ser tan leves y sutiles como el cambio de un único aminoácido, por ejemplo DAFI-A y DAFI-B, en donde existe una sustitución aminoacídica en la posición 42, en donde una glicina es sustituida por un ácido aspartico. O puede también ser la debida a otra sutil diferencia en un monosacárido, por ejemplo los antígenos A y B con los monosacáridos N-acetilgalactosamina y D-galactosa respectivamente. Las proteínas y las glicoproteínas de grupo sanguíneo son estructuras integrales, digamos, de la membrana de los glóbulos rojos. En esta figura que estamos observando se muestran representaciones esquemáticas de algunas proteínas y glicoproteínas de grupo sanguíneo
en la membrana. Algunas pasan a través de la membrana una sola vez. Estas generalmente tienen un dominio. Otras son politópicas, como la tipo 3 que estamos aquí observando, es decir, que atraviesan la membrana varias veces. Por lo general, ambos dominios terminales son de localización citoplásmicos, pero la glicoproteína DAFI tiene un número impar de dominios que abarcan la membrana y un dominio aminoterminal extracelular. Por último, algunas no tienen dominio que atraviese la membrana, pero se anclan en la membrana mediante una cola lipídica, que es una llamada anclaje glicosilfosfatilinositol, o GPI, que está unida al extremo carboxiterminal de la proteína a través de hidratos de carbono. Esa es la tipo 5. Bueno, debemos mencionar que en la membrana de los glóbulos rojos no hay glicoproteína tipo 4, que no tienen dominio externo. Los anticuerpos de grupo sanguíneo son generalmente IgM o IgG, aunque algunos pueden ser IgA. Entre el repertorio de anticuerpos inmunohematológicos no existen los pertenecientes a las clases IgD o IgE, y estos anticuerpos de origen natural suelen ser predominantemente IgM, mientras que los anticuerpos inmunes son predominantemente IgG. Como regla general, los anticuerpos IgM aglutinan directamente los hematíes, que son antígeno positivo, en un medio salino, mientras que la mayoría de los anticuerpos IgG requieren potenciadores o globulina antihumana, la que está contenida en los sueros llamados de Coombs, para visualizarse a través de una aglutinación. Los grupos sanguíneos son de gran importancia clínica en la transfusión de sangre y en el trasplante. De hecho, el descubrimiento del sistema ABO fue uno de los factores más importantes para hacer posible la práctica de la transfusión de sangre. Muchos anticuerpos de grupo sanguíneo tienen el potencial de causar la rápida destrucción de glóbulos rojos transfundidos que portan el antígeno correspondiente, dando lugar a lo que conocemos como una reacción hemolítica post-transfusional. En los peores casos, la reacción hemolítica post-transfusional puede dar lugar a la coagulación intravascular diseminada, falla renal y shock seguido de muerte. En sus formas más leves puede reducirse simplemente a la ineficacia de la transfusión o a un efecto benéfico efímero, no sostenido. Estas reacciones hemolíticas posttransfusionales también pueden tener lugar temporalmente, ya sea de forma inmediata o aguda. Las incompatibilidades mediadas por el sistema ABO son el ejemplo típico, o pueden tener lugar varios días después de la transfusión, en sus formas tardías o retardadas, de las cuales los anticuerpos contra el sistema KID son el ejemplo emblemático más habitual.
Los anticuerpos de grupo sanguíneo de clase que pertenecen a la clase IgG pueden atravesar la placenta durante el embarazo, cualidad que no poseen las inmunoglobulinas M. Y hemolizar entonces los glóbulos rojos fetales que expresan el antígeno correspondiente. Esto puede causar anemia hemolítica fetal, aloinmune, más comúnmente conocida como enfermedad hemolítica feto-neonatal o perinatal. Muchos anticuerpos de grupo sanguíneo tienen el potencial de causar enfermedad hemolítica feto-neonatal, pero los responsables más comunes son los anticuerpos anti-D, anti-C minúscula del sistema RH y anti-KEL también del sistema KEL. La importancia biológica o el rol biológico de muchos antígenos de grupo sanguíneo se conoce o al menos se postula como una deducción inferida a partir de su estructura química. En esta tabla vemos reseñadas las funciones que se han atribuido a los antígenos de los grupos sanguíneos como ser transportadores de moléculas biológicamente importantes a través de las membranas de los glóbulos rojos, como es el caso de los antígenos del sistema KID, que ofician de transportadores de la urea, o el sistema Colton para el agua, o el sistema RHAG ligado al transporte de amonio. Otras funciones que se han atribuido son aquellas vinculadas a la calidad de receptores, de estímulos externos y adhesión celular. Esto es propio, por ejemplo, para los antígenos de los sistemas P1-PK, Luteran, Ciana, LW y RAF. O también reguladores del complemento autólogo para prevenir la destrucción de glóbulos rojos, como la que se postula para los antígenos del sistema Cromer, o enzimas para los sistemas KEL o Cartwright. También se han postulado como funciones biológicas de estos antígenos de grupo sanguíneo el de oficiar como anclajes de la membrana eritrocitaria al citoesqueleto, como esto es propio del sistema Hurwicz y en particular también los del sistema RH y MNS contribuyen a esa integridad de la membrana. También otros tienen funciones de provisión de una matriz extracelular de carbohidratos para proteger a la célula de daños mecánicos o ataques microbianos, en fin. Muy poco se sabe, sin embargo, sobre las funciones de los polimorfismos de grupos sanguíneos, pero es probable que surgieran de las presiones de selección natural creadas por patógenos que explotan las moléculas de grupo sanguíneo para su unión a las células y la posterior invasión. La membrana de los glóbulos rojos contiene muchas proteínas de superficie que se encuentran ancladas en ella. Muchas de estas son polimórficas y portan o son sede de los diferentes grupos sanguíneos. La mayoría de los antígenos del grupo sanguíneo son glicoproteínas y su especificidad está determinada principalmente por la secuencia de oligosacáridos o aminoácidos. Se han identificado y secuenciado más de 50 genes
de diversos sistemas de grupos sanguíneos. También se los ha reconocido presentes en el 70% de los pares cromosómicos, y ahora podemos decir que prácticamente se conocen todos los polimorfismos, que totalizan cerca de 2000 variaciones alélicas de esos genes. La mayoría de esos polimorfismos de grupos sanguíneos resultan de polimorfismos de un solo nucleótido, que codifican sustituciones de aminoácidos en una enzima, glicosiltransferasa, una enzima que tiene por función la de transferir, como dice su palabra, transferir azúcares o hidrato de carbono, que dará lugar a una especificidad determinada por un azúcar inmunodominante, o bien sustituciones de aminoácidos en el dominio extracelular de una proteína de la membrana del hematíe, cuando el producto primario del gen es el propio antígeno de naturaleza proteica. La Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea reconoce actualmente 354 antígenos de grupos sanguíneos. Casi el 90% de ellos se clasifican dentro de alguno de los 36 sistemas de grupos sanguíneos. Cada uno de estos sistemas de grupos sanguíneos representa un simple gen, o un grupo de 2 o 3 genes estrechamente ligados, de secuencia relacionada y con poca o ninguna recombinación reconocida entre ellos. En consecuencia, cada sistema de grupos sanguíneos conforma una entidad genéticamente discreta, diferente. Así, entonces, por ejemplo, el sistema de grupo sanguíneo MNS es el único que comprende 3 genes. El RH, el XG y Chido, Rogers, esos 3 otros sistemas están gobernados por 2 genes cada uno. Y cada uno del resto de los sistemas está gobernado por un solo gen. RH, los sistemas RH y MNS son los sistemas más complejos en lo que tiene que ver con la cantidad de antígenos que poseen. De hecho, contienen 55, como vemos, y 49 antígenos respectivamente. En tanto que hay 10 sistemas que, fíjense, consisten en solo un antígeno. Desde el descubrimiento del sistema ABO en 1900 se ha utilizado una gran variedad de diferentes estilos en la terminología para designar los grupos sanguíneos humanos, hasta a veces de una manera muy caótica o anárquica. Por lo tanto, en 1980 la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea conformó un grupo de trabajo que más tarde se convirtió en un comité, para diseñar y mantener una terminología numérica basada en la genética de los antígenos de superficie eritrocitarios. Por definición, estos antígenos deben confirmarse serológicamente mediante el uso de un anticuerpo
específico. Todos los antígenos que reciben una asignación numérica por parte de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea deben haber demostrado ser caracteres heredados. Todos los antígenos que han sido autenticados pertenecen a una de tres clasificaciones o categorías posibles: sistemas, colecciones o series. Los sistemas consisten en uno o más antígenos que están controlados por un solo locus génico o por dos o más genes homólogos pero muy estrechamente relacionados, con poca o ninguna recombinación observable entre ellos. Algunos antígenos del grupo sanguíneo no se han asignado a los sistemas debido a la todavía insuficiente evidencia genética. En tanto que la segunda categorización de antígenos del grupo sanguíneo está dado por las llamadas colecciones, cuyos tres primeros dígitos comienzan con la serie del 200, consisten en conjuntos de antígenos que están relacionados entre ellos mediante una o dos conexiones de tipo o serológicas, o bioquímicas, o genéticas, pero que no llegan todavía a reunir la evidencia adecuada para ajustarse a los criterios requeridos para el estatus de un sistema, ya sea preexistente o formar uno nuevo. Y por último, las series de antígenos dan lugar al tercer tipo de categoría o clasificación de antígenos, y puede haber dos series. La llamada serie 700, que contiene antígenos de baja frecuencia poblacional con una incidencia de menos del 1% y que no pueden incluirse ni en un sistema ni en una colección. Y la otra serie, la llamada 901, que contiene antígenos de alta frecuencia poblacional y con una incidencia de más del 90%, y que tampoco se pueden incluir en un sistema o colección porque es extremadamente insuficiente la información que conocemos acerca de ellos. Cada antígeno que pertenece a un sistema de grupo sanguíneo se identifica por un número compuesto por 6 dígitos. Los primeros 3 dígitos codifican o representan el sistema. Por ejemplo, el sistema RH es el cuarto sistema, o que está codificado por los 3 primeros dígitos 004. Y los siguientes 3 dígitos que terminan de codificar a un determinado antígeno proveen o dan o mencionan o designan a la especificidad. Por ejemplo, para el antígeno E minúscula de este mismo sistema RH es el antígeno 004005. Recordemos que los 3 primeros dígitos indican el sistema y los 3 subsiguientes la especificidad de ese antígeno dentro de ese sistema. Alternativamente se puede usar el símbolo también del sistema seguido del número de antígeno, por ejemplo RH005, o más habitualmente RH5, ya que se pueden
eliminar o suprimir los ceros de la izquierda. Para las colecciones, las designaciones de antígeno, fenotipo, gen y genotipo se construyen de la misma manera, solo que los tres primeros dígitos comienzan con la serie 200, y para las series 700 y 901, 700 o 901 reemplazan los tres primeros dígitos que simbolizan la categoría. En esta placa intentamos mostrar de manera sintética cuáles son las colecciones que actualmente tienen vigencia. Son un número de 6 colecciones. Obsérvense que comienzan, la primera colección es la 205, es decir que hubo 4 colecciones antes, la 201, 202, 203 y 4, que pertenecieron en su momento a otras colecciones que en este momento han sido declaradas obsoletas, ya sea porque se ha adquirido mayor grado de conocimiento acerca de ellas y entonces los antígenos que componían esas colecciones migraron en esta tabla dinámica a conformar algún sistema, ya sea preexistente o uno nuevo, y esos lugares quedan vacantes y no pueden ser ocupados por otras colecciones o antígenos para evitar futuras equivocaciones o malas interpretaciones. Estos son entonces las 5 colecciones que conocemos actualmente, y en las 3 columnas de la derecha observen que describen allí cuáles son la evidencia científica que provee a cada una de estas colecciones. Pueden ser, como dijimos, conexiones de tipo serológicas, bioquímicas o genéticas. Noten que cada una de las colecciones puede estar munida de una sola de esas conexiones o de 2, pero no de 3, porque esas 3 conexiones proveerían suficiente información como para que ahora esta pudiera ser considerada un sistema. Aquí vemos la llamada serie 700, recordemos que son antígenos de baja incidencia, que comienzan sus 6 dígitos con los números 700, y allí estos 17 antígenos de baja incidencia que conocemos hoy, fíjense que van conservando números correlativos, y hay unos cuantos números que están ausentes, producto también de esa obsolescencia, de esa migración que han sufrido algunos de estos antígenos para nutrir o colecciones o habitualmente sistemas. Es poca la información que tenemos de estos antígenos, sin embargo, fíjense que en la columna de la derecha nos hace referencia acerca de las pocas certezas que tenemos acerca de que han sido excluidos de algunos determinados sistemas que están allí numerados. Es decir, no sabemos a qué sistemas pertenecen todavía estos antígenos, sí sabemos a cuáles no pertenecen. Aquí tenemos la otra serie, la serie restante, la 901, que está haciendo referencia a los antígenos de alta incidencia. Son nada más que 6. Estos son antígenos casi públicos, es decir, antígenos que prácticamente todos tenemos. Y una vez más, fíjense en la columna de la derecha, estos son los sistemas a los que sabemos o tenemos certeza que no pertenecen. Bien, y en esta última placa quisiera exhibirles una imagen que oficia de sintético resumen de estos últimos conceptos. La terminología numérica se diseñó principalmente para
el almacenamiento informático de la información sobre los antígenos del grupo sanguíneo y para proporcionar un marco de clasificación genética. La terminología numérica no es adecuada para la comunicación cotidiana y muchos profesionales que trabajan en el campo de los grupos sanguíneos prefieren no utilizarla o solo la refieren en las publicaciones, por lo que es ineludible su conocimiento y comprensión. Les agradezco su atención, espero que les haya resultado útil. Hasta la próxima clase.